Madre soltera es rescatada con su bebé, pero el camionero hace algo inesperado. Sin otra alternativa, una joven madre desesperada huye de su violento exnovio y se pierde en una carretera con su bebé en brazos. Lo que no sabía es que cuando estaba al borde de la muerte, un camionero los encontraría. Lo que él hace con ellos a continuación te sorprenderá. Sigue esta increíble historia hasta el final y comenta desde dónde la estás viendo. El reloj digital del salpicadero marcaba las 5:43 de la tarde cuando Elena ajustó el retrovisor por quinta vez consecutiva. Sus ojos enrojecidos alternaban entre la carretera y la pequeña figura dormida en la sillita. Miguel, con solo 7 meses de vida, dormía ajeno a la desesperación que consumía a su madre. Todo va a salir bien, mi amor, susurró Elena. Más para tranquilizarse a sí misma que para el bebé dormido. Mamá no dejará que nadie te haga daño. Hace 3 años, Elena nunca hubiera imaginado estar huyendo así, presa del pánico, con un bebé en el asiento trasero y solo una maleta improvisada en el maletero. En aquella época aún vivía bajo el control de Renato, una relación que había comenzado como un cuento de hadas y se había convertido en una prisión emocional. Necesitas mi permiso para cortarte el pelo, Elena. Sus palabras resonaban en su memoria. Esa ropa es demasiado vulgar para una mujer comprometida. ¿Por qué tardaste tanto en responder a mi mensaje? ¿Quién era ese hombre que hablaba contigo? Le hicieron falta 3 años y un ataque de pánico en el baño del trabajo para encontrar finalmente el valor para marcharse, jurando que nunca más permitiría que otro hombre controlara su vida. La decisión de ser madre soltera llegó 6 meses después, cuando sus heridas emocionales aún se estaban curando, pero su deseo maternal seguía intacto. Había ahorrado durante años para comprarse un apartamento, pero en lugar de eso utilizó el dinero para someterse a la inseminación artificial que traería a Miguel al mundo. Una decisión egoísta, sentenció su madre cuando se enteró del embarazo. Todos los niños necesitan un padre. Prefiero un hijo sin padre a un padre como Renato, respondió Elena, acariciando su vientre, que comenzaba a mostrar los primeros signos de la vida que crecía en su interior. La llegada de Miguel fue como un sol naciente tras una larga noche de tormenta. Sus diminutos deditos, el olor de su piel, el sonido de su llanto, todo en él era perfecto. Por primera vez en años, Elena se sintió verdaderamente completa, pero el mundo parecía conspirar contra su recién descubierta felicidad. En el trabajo, las responsabilidades disminuyeron junto con el sueldo. Entiéndelo, Elena. Las madres solas no tienen la misma disponibilidad, le explicó su jefe con falsa compasión. Las facturas comenzaron a acumularse. El alquiler se atrasó y su madre se negaba a conocer al nieto sin linaje paterno. Aún así, Elena resistía. Cada sonrisa de Miguel valía todas las noches sin dormir, todas las comidas que se saltaba para ahorrar. La vida no era perfecta, pero era suya, libre por fin hasta aquella tarde en el centro comercial. Entonces es verdad. La voz grave y familiar cortó el aire como una navaja mientras Elena elegía ropa en la sección infantil. Has tenido un hijo. Renato estaba allí de pie con la mirada fija en el carrito donde Miguel jugaba con un sonajero de colores. Su mirada, inicialmente de sorpresa, se transformó rápidamente en ira contenida. Ese hijo es mío, ¿verdad? Preguntó con una calma aterradora que Elena conocía bien. Era el preludio de sus explosiones más violentas. No respondió ella, sintiendo cómo se le helaba la sangre. Miguel no es tu hijo. ¿Estás mintiendo?, dijo Renato dando un paso adelante e inclinándose para examinar mejor al bebé. Tiene mis ojos. ¿Por qué me lo has ocultado, Elena? Tengo derecho a conocer a mi hijo. No es tu hijo, repitió Elena acercando el cochecito hacia sí. Por favor, vete, haré una prueba de paternidad, declaró él con un tono ahora más amenazador. Y cuando demuestre que es mi hijo, conseguiré la custodia.
Sabes que puedo. Tengo dinero, influencias. El pánico se apoderó de Elena. Renato siempre había estado obsesionado con la idea de tener un heredero, alguien que continuara con su nombre, su linaje. No creería en la inseminación artificial. Pensaría que era solo una mentira para mantenerlo alejado. En un impulso desesperado, Elena empujó el carrito lejos de Renato y corrió hacia la salida, ignorando las miradas curiosas. En el estacionamiento con las manos temblorosas, transfirió a Miguel a la silla de bebé, tiró el bolso en el asiento del pasajero y arrancó el coche. Sin destino definido, siguió en dirección opuesta a la ciudad, tomando carreteras secundarias para evitar posibles persecuciones. La nieve comenzaba a caer cuando intentó llamar a Mariana, su única amiga, en otra ciudad, que podría acogerla. Contesta, por favor, murmuró mientras la señal del móvil se debilitaba cada vez más. La llamada se cortó. La aguja del combustible se acercaba peligrosamente a la reserva cuando la tormenta de nieve se intensificó. La carretera antes despejada se convirtió en un camino blanco e incierto. Fue entonces cuando el motor falló. 1, 2 intentos de reanimarlo y nada. El coche simplemente se detuvo rodeado de campos nevados que se extendían hasta el horizonte. Elena miró su celular. No había señal. La ciudad más cercana estaba a kilómetros de allí. La temperatura bajaba rápidamente. Con los dedos entumecidos le puso a Miguel toda la ropa extra que encontró. Lo envolvió en su propio abrigo, dejándose solo un suéter fino. Le besó la frente tibia y lo apretó contra su pecho. Con Miguel abrigado contra su pecho, Elena comenzó a caminar, decidida a encontrar ayuda antes de que la temperatura bajara aún más. La nieve, inicialmente ligera como plumas, se convirtió rápidamente en una densa cortina blanca. Cada paso de Elena se hundía más profundamente en la alfombra helada y la distancia entre ella y el coche abandonado aumentaba lentamente. El viento cortante parecía cuchillas invisibles contra su rostro expuesto. Solo un poco más, murmuraba repetidamente a Miguel, que empezaba a llorar, molesto por el frío que penetraba incluso a través de las múltiples capas de ropa. Elena intentaba mantenerse optimista, repasando mentalmente todas las historias que contarían sobre esa noche cuando estuvieran a salvo. ¿Te acuerdas de cuando mamá te llevó en brazos en la nevada? Éramos solo nosotros dos contra el mundo, pero bajo la fachada de valentía, el miedo crecía. A medida que la oscuridad se intensificaba, Elena se daba cuenta de la gravedad de la situación. Sus pies, cubiertos solo por unas botas ligeras de ciudad, estaban empapados y sin sensibilidad. Le ardía la cara por el frío y los labios empezaban a agrietarse. Tengo que mantener a Miguel caliente, pensaba mientras el viento aumentaba su intensidad. Él es lo único que importa. Un punto luminoso en la distancia encendió una chispa de esperanza en su pecho. Sería una casa, una granja, cualquier refugio serviría. Con renovada determinación, ajustó a Miguel en sus brazos y aceleró el paso, ignorando el dolor en sus miembros cada vez más entumecidos. Pero la luz no se acercaba, por mucho que caminara. En su desesperación, Elena no se dio cuenta de que se había desviado del camino y se adentraba en un campo abierto. La orientación, ya difícil en la tormenta de nieve, se había vuelto imposible sin ningún punto de referencia. El agotamiento, compañero silencioso que la acompañaba desde hacía días, se intensificó. El estrés de la huida, combinado con las noches en vela cuidando al bebé que había tenido fiebre días antes, pasaban factura. Miguel lloraba ahora, un llanto que partía el corazón de Elena más profundamente que el viento helado. Intentó calmarlo, tarareando una canción de cuna entrecortada por su respiración entrecortada. Duerme, bebé, que ya viene la noche. Las lágrimas se congelaban en sus mejillas mientras Elena se daba cuenta de que se estaban perdiendo.
La luz lejana había desaparecido. Tal vez nunca había existido realmente. Solo era una ilusión de su mente desesperada. Sus piernas temblaban, ya no por el esfuerzo, sino por un cansancio profundo que le llegaba hasta los huesos. Cada paso se convertía en una batalla contra la gravedad, contra el sueño que comenzaba a seducirla. No puedo dormir, se repetía a sí misma, consciente del peligro que eso suponía. Miguel me necesita, tengo que seguir, pero su cuerpo tenía límites que su voluntad no podía superar. Un pequeño tropiezo se convirtió en una caída. Elena giró el cuerpo instintivamente para proteger a Miguel, absorbiendo el impacto con la espalda. La nieve, suave como un colchón traicionero, parecía invitarla a descansar solo un minuto. Solo necesito recuperar el aliento, pensó acomodando a Miguel sobre su pecho para mantenerlo caliente. El pequeño bulto de mantas y abrigos dejó de llorar, lo que inicialmente tranquilizó a Elena. Entonces llegó el pánico. ¿Por qué estaba tan quieto? Con sus últimas reservas de energía, Elena abrió el abrigo para examinar a su hijo. Miguel parpadeó, y la miró con sus grandes ojos marrones. Estaba despierto, solo que demasiado cansado para seguir llorando. Gracias a Dios, susurró ella besándole la frente. Fue entonces cuando sintió que el entumecimiento se extendía por sus miembros. Un calor inesperado, casi agradable, sustituyó la sensación de frío. Una parte de su mente, la que aún funcionaba racionalmente, reconoció el peligro. Era la hipotermia que se instalaba, invitándola a un sueño del que tal vez no despertaría. No puedo rendirme. Elena intentó levantarse, pero sus miembros ya no respondían a sus órdenes. El mundo a su alrededor comenzaba a desdibujarse como si lo viera a través de un cristal empañado. Reuniendo sus últimas fuerzas, Elena envolvió a Miguel completamente con su cuerpo, formando una barrera protectora contra el viento y la nieve. Si alguien los encontraba, él tendría una oportunidad. Perdóname, mi amor, susurró mientras las lágrimas finalmente cesaban, congeladas incluso antes de caer. Mamá lo intentó. La oscuridad avanzaba por los bordes de su conciencia como una marea silenciosa que cubría lentamente la arena de la playa. Elena luchó contra ella con todas sus fuerzas, aferrándose a la imagen del rostro de Miguel, al pensamiento de verlo crecer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Su último pensamiento consciente fue proteger a Miguel con su cuerpo mientras caía sobre la nieve blanda. Los potentes faros del camión cortaron la oscuridad de la carretera desierta como cuchillos afilados, revelando por unos breves segundos el manto uniforme de nieve que cubría el paisaje. Eduardo ajustó los limpiaparabrisas a la máxima velocidad, mientras maldecía en silencio la ventisca que retrasaría su entrega. 27 años en la carretera habían enseñado a Eduardo Méndez a respetar las fuerzas de la naturaleza. Otros conductores podían arriesgarse, acelerar más allá de lo razonable, pero él no tomaba cada curva con cautela calculada y recorría cada tramo recto a una velocidad prudente. Por eso nunca había tenido un accidente en casi 3 décadas de profesión. Este GPS debe estar loco, murmuró mirando el dispositivo que indicaba un atajo por la carretera secundaria por la que ahora circulaba. Debería haber seguido por la principal. Fue entonces cuando sus ojos captaron algo inusual al borde de la carretera, un pequeño montículo cubierto de nieve que parecía fuera de lugar en el paisaje. Por un momento, consideró seguir adelante. Probablemente solo era un arbusto o quizá basura abandonada. Sin embargo, algo hizo que Eduardo pisara el freno. Intuición tal vez o el sexto sentido que había desarrollado en las carreteras. Aparcó el camión, encendió la luz de emergencia y cogió la potente linterna que siempre llevaba en la guantera. Bajó a la tormenta, protegiéndose la cara con el brazo mientras caminaba hacia el montículo. El haz de luz reveló primero una tela oscura, luego una mano pálida, casi azulada. El corazón de Eduardo se aceleró cuando se dio cuenta de que no se trataba de basura abandonada,
sino de una persona. Gritó, arrodillándose en la nieve y sacudiendo el hombro de la figura. ¿Estás bien? No hubo respuesta. Con cuidado, Eduardo giró el cuerpo y se le encogió el estómago al ver a una mujer joven con los labios morados, la piel pálida como la porcelana y los ojos cerrados. Parecía una estatua de hielo casi real a la luz blanca de la linterna. Fue entonces cuando se fijó en el pequeño bulto que llevaba entre los brazos y se le heló la sangre más que la ventisca que los rodeaba. Un bebé, susurró incrédulo. Con los dedos temblorosos por la urgencia, apartó los abrigos para examinar al niño. Para su alivio, el bebé estaba despierto y lo miraba con ojos grandes y asustados. Estaba pálido, pero no presentaba los signos de hipotermia grave que mostraba la madre. Todo va a salir bien, pequeño, le dijo Eduardo en tono reconfortante mientras comprobaba los signos vitales de la mujer. Pulso débil, respiración superficial, grave, pero aún con vida. Sin perder tiempo, sacó la radio de su bolsillo e intentó contactar con emergencias. La estática fue su única respuesta. Probó con el móvil sin cobertura. Eduardo conocía bien aquella zona. El hospital más cercano estaba en su propia ciudad natal a unos 30 minutos de allí. Una ambulancia tardaría el doble en llegar, eso sí conseguía atravesar las carreteras cada vez más obstruidas por la nieve. La decisión se formó instantáneamente en su mente. Con cuidado tomó al bebé de los brazos de la mujer y lo acomodó dentro de su chaqueta contra su pecho. Luego, con un movimiento fluido nacido de años de cargar pesos pesados, levantó a la mujer inconsciente en sus brazos. Aguanta, murmuró sin saber si le hablaba a la madre, al bebé o a sí mismo. El camino de vuelta al camión le pareció interminable. El viento le azotaba la cara, la nieve se acumulaba en sus hombros y el peso de la mujer, aunque no excesivo, hacía que cada paso fuera un reto. El bebé, acurrucado contra su pecho, emitía pequeños sonidos de incomodidad. Por fin llegó a la cabina. Con cuidado acomodó a la mujer en el asiento del pasajero, reclinándolo al máximo. Colocó al bebé en su regazo, envolviéndolos a ambos con mantas térmicas que guardaba para emergencias. Dirigió todas las salidas de aire caliente hacia ellos y, sin dudarlo, dio media vuelta en la carretera. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de la vida de Eduardo. En cada curva comprobaba el estado de sus pasajeros. La mujer seguía inconsciente, pero el bebé poco a poco se iba calentando, dejaba de temblar y miraba a su alrededor con curiosidad. ¿Cómo te llamas, amiguito?, le preguntó Eduardo tratando de mantener un tono alegre a pesar de la gravedad de la situación. El bebé, naturalmente, solo lo miró con sus grandes ojos marrones. No importa, pronto lo descubriremos, ¿verdad? Cuando finalmente vio las luces del hospital, Eduardo se permitió respirar más profundamente. Lo peor había pasado. La emergencia se haría cargo pronto y la madre y el niño recibirían los cuidados necesarios. Aparcó el camión como pudo en la entrada de urgencias, ignorando la señal de prohibido aparcar. Con un bebé en un brazo y la mujer inconsciente en el otro, entró corriendo en el hospital. «Necesito ayuda», gritó nada más cruzar las puertas. El equipo médico reaccionó al instante. En cuestión de segundos, la mujer estaba siendo colocada en una camilla mientras una enfermera le quitaba el bebé de los brazos. Hipotermia grave. Diagnosticó un médico tras un rápido examen. Temperatura corporal críticamente baja. El bebé parece estar mejor, pero también necesitará atención. Eduardo retrocedió observando el ballet organizado del equipo médico en acción. Su trabajo había terminado. Podía irse, volver a la carretera, completar su entrega, pero no podía moverse hacia la salida. Señor, la voz de la recepcionista trajo a Eduardo de vuelta a la realidad. Necesito algunos datos sobre los pacientes. Yo no los conozco, respondió, todavía aturdido por la adrenalina. Los encontré en la carretera en la nieve.
No sé nombres. La recepcionista asintió con comprensión. Entiendo. Bueno, gracias por lo que ha hecho. Eduardo solo asintió con la cabeza, incapaz de explicar por qué no podía simplemente irse. Algo lo retenía allí, una extraña sensación que no podía nombrar. ¿Puedo esperar para saber cómo están?, preguntó finalmente. Por supuesto, respondió la recepcionista indicándole la sala de espera. Le mantendré informado. Eduardo se acomodó en una de las sillas de plástico de la sala de espera. Su jefe se enfadaría mucho por el retraso en la entrega, pero eso ahora no importaba. No podría continuar su viaje sin saber si la madre y el bebé sobrevivirían. Pasaron las horas. Eduardo se negó a marcharse incluso después de recibir la noticia de que la mujer estaba estable, siendo tratada por hipotermia moderada y que el bebé solo había sufrido un leve resfriado. Para sorpresa del equipo médico, Eduardo no se marchó después de dejarlos al cuidado de los profesionales. Permaneció en la sala de espera durante toda la noche, inquieto e inexplicablemente preocupado por aquellos desconocidos a los que había rescatado. La mañana llegó con pálidos rayos de luz invernal que se colaban por las rendijas de las persianas del hospital. Eduardo se despertó con el cuello rígido por dormir en la incómoda silla de la sala de espera. Su espalda protestó cuando se enderezó, observando el intenso movimiento del hospital en las primeras horas del día. Las enfermeras cambiaban de turno, los médicos discutían casos en voz baja y los familiares, preocupados, llegaban con miradas aprensivas. Eduardo se sentía fuera de lugar allí, un extraño sin ninguna conexión real con los pacientes a los que había traído. Señor Méndez, la enfermera jefe se acercó consultando una carpeta. ¿Todavía aquí? Eduardo asintió avergonzado. ¿Cómo están? La hipotermia de la madre está controlada. Está consciente, pero débil. El bebé está bien, sin secuelas aparentes. La enfermera hizo una pausa estudiando el rostro cansado del camionero. ¿Quiere verlos? La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. Yo creo que no sería apropiado. No los conozco. Les ha salvado la vida, respondió la enfermera con una suave sonrisa. Creo que eso le da ciertos privilegios. Antes de que pudiera protestar de nuevo, Eduardo se vio conducido por el pasillo aséptico hasta una habitación en la sala de pediatría. La enfermera llamó suavemente y abrió la puerta. La habitación era pequeña, pero acogedora. Una joven de rasgos delicados estaba sentada en la cama sosteniendo a un bebé que jugaba con un osito de peluche del hospital. Al ver a Eduardo, sus ojos de un marrón intenso que no había podido apreciar en la oscuridad de la noche anterior, se abrieron ligeramente. Elena, este es el señor Méndez, presentó la enfermera. Él es quien los encontró a usted y al pequeño Miguel en la carretera anoche. La mujer Elena acomodó al bebé en su regazo y miró directamente a Eduardo con una intensidad que lo hizo apartar la mirada momentáneamente. Los dejaré conversar, dijo la enfermera, retirándose discretamente. Un silencio incómodo se cernió en el aire durante unos segundos hasta que Elena finalmente habló con la voz aún ronca. Gracias por salvarnos la vida. Eduardo negó con la cabeza, incómodo por el agradecimiento. Cualquiera habría hecho lo mismo. No lo contradijo Elena con una firmeza sorprendente para alguien que horas antes había estado al borde de la muerte. Muchos habrían pasado de largo, especialmente con una tormenta así. Miguel emitió un sonido alegre y extendió sus manitas hacia el desconocido. El gesto inocente rompió parte de la tensión en la habitación. Parece estar bien, observó Eduardo, permitiéndose una pequeña sonrisa. Gracias a ti, respondió Elena. Dudó un momento, como si sopesara cuánto debía revelar. Los médicos dijeron que no habría sobrevivido ni una hora más en esas condiciones. Eduardo tragó saliva imaginando lo que habría pasado si hubiera decidido seguir adelante, ignorando aquel pequeño montículo de nieve al borde de la carretera. ¿Puedo preguntar qué hacían en una carretera desierta durante una tormenta de nieve?, preguntó,
arrepintiéndose inmediatamente de su indiscreción. Lo siento, no es asunto mío. Elena bajó la mirada absorta por un momento en los rizos oscuros de su hijo. Cuando volvió a levantar la vista, había una determinación mezclada con vulnerabilidad que Eduardo no esperaba. Vamos huyendo, admitió con una voz poco más que un susurro. El coche se quedó sin gasolina. Eduardo asintió sin presionar para obtener más detalles. No era su derecho cuestionar las circunstancias que habían llevado a una madre y a un bebé a esa situación desesperada. Bueno, lo importante es que ahora están a salvo, dijo simplemente. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Elena. No por mucho tiempo, murmuró tan bajo que Eduardo casi no la oyó. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, la puerta se abrió de nuevo y entró la médica responsable, seguida de una asistente social. Eduardo comprendió que era hora de marcharse. Volveré más tarde para ver cómo están, dijo dirigiéndose hacia la puerta. Para su sorpresa, Elena extendió la mano como si quisiera impedirle salir. ¿De verdad vas a volver? Había tanta vulnerabilidad en esa simple pregunta que Eduardo sintió un nudo en la garganta. Asintió con firmeza. Volveré, y volvió. Esa tarde, después de resolver el asunto de la entrega atrasada con su jefe, que se mostró sorprendentemente comprensivo al escuchar la historia, Eduardo regresó al hospital. Trajo consigo una pequeña maleta con ropa limpia que había comprado en la tienda de la esquina, un juguete para Miguel y comida casera que había pedido en el restaurante cercano al hospital. En los días siguientes estableció una curiosa rutina. Eduardo hacía sus entregas durante el día y sin falta pasaba por el hospital por la noche. Cada visita traía algo nuevo, pañales, biberones, pequeñas cosas que veía que les faltaban a la madre y al niño. El personal del hospital comenzó a reconocerlo y le sonreía cuando lo veían llegar con sus bolsas. Las enfermeras comentaban discretamente sobre el camionero con corazón de oro, pero Eduardo ignoraba las miradas especulativas. Elena, por su parte, observaba esa dedicación inusual con creciente desconfianza. ¿Por qué un desconocido mostraba tanto interés? ¿Qué tipo de hombre visitaba a diario a personas que acababa de conocer, llevándoles regalos y ofreciéndoles ayuda? Su experiencia con Renato la había vuelto cautelosa. Los hombres amables solían esconder segundas intenciones. Nadie hacía algo sin esperar algo a cambio. La víspera del alta hospitalaria, cuando Eduardo llegó con una pequeña silla de bebé para el coche, Elena finalmente expresó su desconfianza. ¿Por qué sigues viniendo?, preguntó directamente mientras Miguel dormía tranquilamente en la cuna cercana. Ya has hecho más que suficiente al salvarnos. Eduardo dudó dándose cuenta de que la pregunta lo había tomado por sorpresa. ¿Por qué seguía volviendo? Ni él mismo podía explicar completamente esa compulsión por asegurarse de que madre e hijo estuvieran bien. Cuando los encontré en la nieve, comenzó lentamente, eligiendo las palabras. Sentí que no era una coincidencia, como si tuviera que estar en esa carretera en ese momento. Elena estudió su rostro buscando señales de falsedad, de una agenda oculta. Solo encontró una sinceridad desconcertante. Nadie ha hecho nunca tanto por mí sin querer nada a cambio, confesó con la voz cargada del peso de las decepciones del pasado. Eduardo sonrió con amabilidad. Entonces, quizá has conocido a las personas equivocadas. Esas sencillas palabras pronunciadas sin pretensión alguna, fueron como una pequeña grieta en el muro que Elena había construido alrededor de su corazón. Por primera vez, desde que Renato había entrado en su vida, se permitió la vulnerabilidad de confiar, aunque solo fuera un poco, en las buenas intenciones de un hombre. Respiró hondo y decidió que él merecía saber la verdad sobre su situación. Debería contarte por qué huimos aquella noche, dijo Elena, arreglando distraídamente la manta de Miguel.
Es justo que lo sepas, ya que has hecho tanto por nosotros. Eduardo se sentó en la silla junto a la cama y le prestó toda su atención. Tuve una relación difícil durante 3 años, comenzó ella eligiendo cuidadosamente las palabras. Control, manipulación, humillaciones constantes. Cuando finalmente encontré el valor para marcharme, juré que nunca más permitiría que otro hombre dictara el rumbo de mi vida. Eduardo asintió sin interrumpirla, pero siempre quise ser madre, continuó Elena con una pequeña sonrisa al mirar a Miguel. Así que tomé una decisión que escandalizó a mi familia tradicional. Utilicé mis ahorros para someterme a una inseminación artificial, eligiendo cuidadosamente a un donante anónimo. Eduardo levantó ligeramente las cejas, sorprendido, pero sin juzgar. Miguel, lo es todo para mí. Continuó Elena, pero recientemente mi ex me vio con él en el centro comercial. Se obsesionó con la idea de que el niño podría ser suyo, aunque nuestra relación había terminado mucho antes del embarazo. Nunca creería la verdad, la inseminación. Él tiene recursos, influencia. Amenazó con quitarme a Miguel. Entonces, completó Eduardo comprendiendo por fin. Elena asintió con los ojos llorosos. No lo planeé bien. El coche se quedó sin gasolina, el móvil sin cobertura. Ya sabes el resto de la historia. Eduardo se quedó en silencio durante unos instantes, procesando todo lo que había oído. Finalmente dijo, gracias por confiar en mí. La nieve caía suavemente fuera de la ventana, como pequeñas plumas blancas bailando en el aire frío del invierno. Elena observaba el movimiento hipnótico de los copos, sosteniendo a Miguel contra su pecho mientras esperaba a la asistente social que finalizaría su alta hospitalaria. En pocos minutos sería libre para irse. ¿Pero a dónde? La pregunta martilleaba en su mente desde que se despertó esa mañana. El coche abandonado en la carretera probablemente estaría ahora cubierto de nieve. El apartamento de su ciudad natal estaba fuera de cuestión. Sería el primer lugar donde Renato la buscaría. Los ahorros, ya escasos antes de la fuga, ahora se reducían a unos billetes arrugados en la cartera. ¿Lista para irnos? La voz de Eduardo interrumpió sus pensamientos. Acababa de entrar en la habitación cargando la pequeña maleta con la ropa y los artículos que había comprado para ella y Miguel en los últimos días. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y entró la asistente social, acompañada por el médico responsable. Buenas noticias, señora Martins, anunció el médico consultando el historial. Usted y el pequeño Miguel pueden irse. Solo siga tomando la medicación según lo prescrito y vuelva en una semana para una revisión. La asistente social carraspeó discretamente. Sobre su situación comenzó en tono profesional. Entiendo que usted está temporalmente sin domicilio fijo. Tenemos algunos refugios para madres e hijos que podrían alojarla hasta que su situación se estabilice. Elena sintió que se le encendía la cara de vergüenza. Un refugio. En eso se había convertido su vida. En realidad, intervino Eduardo, para sorpresa de todos, Elena y Miguel se quedarán conmigo por ahora. 3 pares de ojos se volvieron hacia él con expresiones que iban de la sorpresa a la desconfianza. Eduardo comenzó Elena indecisa. Tengo un apartamento con una habitación de invitados, continuó él dirigiéndose principalmente a la trabajadora social. Está a pocas cuadras de aquí. Es temporal solo hasta que ella pueda reorganizarse. La trabajadora social estudió a Eduardo con mirada inquisitiva, como si intentara determinar sus intenciones solo por su lenguaje corporal. Señor Méndez, entiendo su preocupación, pero debo señalar que tenemos protocolos que seguir. La señora Martins y su hijo son técnicamente desconocidos para usted. Él nos salvó la vida. Intervino Elena, sorprendiéndose incluso a sí misma por la firmeza de su voz. La oferta de Eduardo era inesperada, probablemente imprudente y sin duda precipitada, pero la perspectiva del refugio, con sus estrictas normas y la proximidad de desconocidos, parecía aún más aterradora.
Si Eduardo se ofrece, su voz falló momentáneamente. Acepto la hospitalidad. Es temporal. La asistente social suspiró reconociendo la determinación en los ojos de la joven madre. Necesito registrar una dirección para hacer un seguimiento. Eduardo proporcionó los datos solicitados mientras Elena firmaba los formularios de alta hospitalaria. En poco más de una hora estaban listos para salir del hospital con Miguel bien abrigado en los brazos de Elena y la pequeña maleta con sus pertenencias improvisadas en la mano de Eduardo. Al acercarse a la salida principal, Elena se quedó paralizada de repente. A través de las puertas de cristal vio un coche familiar aparcado en el patio del hospital. Un hombre bien vestido bajaba del vehículo, su rostro inconfundible incluso a distancia. Dios mío, susurró retrocediendo instintivamente. Es él, es Renato. Eduardo miró en la dirección indicada y vio al hombre que se acercaba a la entrada con pasos decididos, mirando a su alrededor como si buscara a alguien. ¿Tu ex?, preguntó en voz baja, percibiendo inmediatamente el cambio en la postura de Elena. El cuerpo tenso, el rostro pálido, la forma en que sus brazos apretaban a Miguel de forma protectora. Elena asintió, incapaz de hablar. El pánico amenazaba con dominarla. ¿Cómo la había encontrado Renato? Alguien del centro comercial debía haberlo visto en el estacionamiento. Tal vez había notado la matrícula del coche. No puede vernos, susurró finalmente con miedo evidente en su voz. Intentará llevarse a Miguel. Eduardo no dudó. Con un movimiento rápido, condujo a Elena y Miguel, lejos de la entrada principal, hacia un pasillo lateral. Hay una salida por la parte de atrás, cerca de la lavandería, explicó guiándolos con firmeza, pero sin alarmarlos. Mi hermana trabajó aquí como enfermera durante unos años. Elena lo siguió con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Miguel pudiera sentir su agitación. Afortunadamente, el bebé permanecía tranquilo en sus brazos, ajeno al peligro que se avecinaba. Mientras recorrían los pasillos menos transitados de la parte trasera del hospital, Elena miraba nerviosamente hacia atrás, temiendo ver a Renato en cualquier momento. No se dará por vencido fácilmente, murmuró. Es persistente. Nosotros también, respondió Eduardo simplemente. La salida de servicio los llevó a un pequeño estacionamiento reservado para empleados. Eduardo aceleró el paso alejándolos del edificio principal, rodeándolo hasta llegar al lugar donde estaba estacionado su coche, afortunadamente en el lado opuesto al que habían visto a Renato. Rápido ordenó abriendo la puerta trasera para que Elena acomodara a Miguel en la silla infantil. El camino hasta el coche estuvo cargado de tensión con Elena mirando constantemente a su alrededor, esperando ver aparecer a Renato en cualquier momento. Cuando por fin estuvieron todos dentro del vehículo, Eduardo arrancó y salió del aparcamiento por una salida secundaria, evitando la entrada principal donde probablemente Renato seguía buscando. Solo cuando se encontraron a varias cuadras de distancia mezclados con el tráfico de la ciudad, Elena se permitió respirar más profundamente. Gracias, dijo finalmente. No sé cómo te lo voy a pagar. No hace falta, respondió él simplemente dirigiendo el vehículo hacia las calles cubiertas de nieve. El apartamento está vacío la mayor parte del tiempo. De todos modos, siempre estoy en la carretera. El apartamento de Eduardo estaba en el tercer piso de un edificio modesto, pero bien conservado. Era más grande de lo que Elena esperaba. Una amplia sala con cocina americana, 2 dormitorios y un pequeño balcón que daba a un parque cubierto de nieve. Puedes quedarte con la habitación principal, explicó Eduardo conduciéndola por el pasillo. Tiene una cama king size y más espacio para la cuna de Miguel. No puedo quitarte tu habitación, protestó Elena. Eduardo negó con la cabeza. Insisto, además, la habitación de invitados es minúscula. Apenas cabe una cama individual. Yo me las arreglo allí. El dormitorio principal era sencillo, pero acogedor. Una cama grande con una colcha azul marino,
una cómoda de madera oscura y una amplia ventana que dejaba entrar la pálida luz del invierno. Sobre la cómoda, Elena vio una fotografía enmarcada. Un niño sonriente de unos 10 años abrazado a un hombre mayor, ambos sosteniendo cañas de pescar. Mi padre y yo, explicó Eduardo al notar su mirada. Él también era camionero. Murió hace 12 años. Elena acomodó a Miguel, que ahora dormía en el centro de la cama, rodeándolo con almohadas para evitar que se cayera. Lo siento mucho, dijo con sinceridad. Eduardo se encogió de hombros, un gesto que intentaba minimizar el dolor que aún sentía. Tuvo una buena vida, aunque corta. Me enseñó todo lo que sé. Los días siguientes establecieron una rutina extrañamente cómoda. Eduardo salía temprano para hacer sus entregas y solía volver al final de la tarde. Elena se ocupaba de la casa, lavaba la ropa y de vez en cuando preparaba la cena, una pequeña forma de agradecer la hospitalidad. Una noche, unas 2 semanas después de salir del hospital, Eduardo volvió más temprano de lo habitual. Encontró la sala vacía, las luces encendidas y el sonido del agua corriendo en el baño. Elena se estaba bañando y Miguel, para su sorpresa, estaba despierto, sentado en su cuna improvisada en el dormitorio. «¿Qué tal, campeón?», susurró Eduardo acercándose a la cuna. Miguel sonrió al reconocer la voz familiar. «¿Te estás portando bien con tu mamá?». Eduardo cogió al bebé en brazos y lo llevó al salón. Miguel solo llevaba un pañal, dejando al descubierto sus piernecitas regordetas y sus brazos suaves. «Vamos a ponerte algo de abrigo», murmuró Eduardo buscando un pelele limpio entre la pila de ropa recién lavada que había sobre el sofá. Mientras cambiaba la ropa del pequeño, notó algo curioso. Una pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja derecha del bebé con forma de media luna. Se quedó paralizado por un momento con una extraña sensación recorriendo su espina dorsal. Con un movimiento casi automático, se llevó la mano a la oreja derecha, tocando el lugar donde desde su nacimiento tenía una marca idéntica, una pequeña media luna marrón rojiza. «Qué coincidencia tan curiosa», pensó sin darle mayor importancia. Al fin y al cabo, las marcas de nacimiento no eran tan raras. Cuando Elena salió de la ducha, envuelta en un albornoz prestado que era visiblemente demasiado grande para su delicado cuerpo, encontró a Eduardo jugando con Miguel en la sala. «Lo siento», dijo ella ajustándose el albornoz. «Pensé que estarías durmiendo». «Es una compañía estupenda», respondió Eduardo levantando al bebé en el aire y arrancándole deliciosas risitas al niño. «Por mí puedes darte baños largos siempre que quieras». Elena sonrió, una expresión que Eduardo había notado cada vez más frecuente en los últimos días. Era como si poco a poco estuviera desbloqueando una parte de sí misma que había estado encerrada durante mucho tiempo. «He notado algo interesante», comentó Eduardo casualmente mientras devolvía a Miguel a los brazos de su madre. «Tiene una marca detrás de la oreja, parece una media luna». Elena asintió. «Sí, una marca de nacimiento. La tiene desde que nació. Qué curioso. Yo tengo una igual, exactamente en el mismo sitio». Elena levantó las cejas, sorprendida. «¿En serio? Qué coincidencia». «Sí», asintió Eduardo cambiando rápidamente de tema. «Por cierto, traje comida china para cenar. Espero que te guste». La vida siguió su tranquilo ritmo durante otra semana. Elena comenzó a buscar trabajo en el periódico local, decidida a no abusar de la hospitalidad de Eduardo indefinidamente. Miguel parecía florecer en el nuevo entorno, cada vez más risueño y activo. Una tarde particularmente fría, Eduardo regresó temprano y encontró a Elena en pánico. Miguel se había despertado con fiebre alta y una alarmante erupción cutánea en el pecho y la espalda. «Tenemos que llevarlo al hospital», declaró Eduardo inmediatamente, sin dudarlo. En la sala de urgencias pediátricas, tras los exámenes iniciales, los médicos expresaron su preocupación.
Parece ser una infección sanguínea, explicó el médico. Los exámenes muestran un recuento elevado de leucocitos y plaquetas bajas. Tendremos que empezar con antibióticos potentes inmediatamente y posiblemente considerar una transfusión. Elena se cubrió la boca con las manos y las lágrimas brotaron instantáneamente. Una transfusión es tan grave. Es por precaución, le aseguró el médico. Pero tenemos que comprobar la compatibilidad sanguínea. Vamos a hacerle primero la prueba a la madre, como es habitual. Las horas siguientes fueron un torbellino de pruebas, enfermeras entrando y saliendo, Miguel llorando débilmente en la cama pediátrica con un acceso venoso en su pequeño brazo y monitores pitando constantemente. Señora Martins, la doctora regresó con expresión grave. Lamentablemente su tipo de sangre no es compatible para la transfusión que Miguel necesita. Tiene un tipo raro que requerirá un donante específico. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies y el banco de sangre del hospital. Lo estamos comprobando, pero con la nevada de la semana pasada nuestras reservas están comprometidas. Eduardo, que había permanecido en silencio junto a Elena durante todo el proceso, dio un paso al frente. ¿Puedo hacerme la prueba también? Se ofreció. Nunca se sabe. Claro, respondió la doctora con un ligero tono de escepticismo. Eduardo extendió el brazo para que le extrajeran sangre, ignorando la mirada agradecida y desesperada de Elena. Era un gesto sencillo, natural. Solo quería ayudar. Volveré pronto con los resultados, prometió la enfermera, retirándose con la muestra. Elena y Eduardo permanecieron junto a la cama de Miguel, observando su respiración irregular, su carita contorsionada por el malestar. De vez en cuando abría los ojos, esos grandes ojos marrones tan parecidos a los de Elena, buscando el rostro de su madre antes de volver a dormirse. Se pondrá bien, susurró Eduardo, poniendo una mano reconfortante sobre el hombro de Elena. Es un niño fuerte. Elena asintió en silencio, incapaz de articular palabra debido al nudo que se le había formado en la garganta. Casi una hora después, una enfermera entró apresurada en la habitación con una sonrisa iluminando su rostro cansado. Buenas noticias. Hemos encontrado un donante compatible. Miró a Eduardo con una sonrisa de alivio. ¿Por qué no me dijo antes que su padre estaba aquí? Habríamos hecho la prueba mucho más rápido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena y Eduardo se miraron conmocionados por la revelación accidental. Papá logró valuar a Elena. La compatibilidad es casi perfecta, continuó la enfermera sin darse cuenta de la tensión. Y las posibilidades de que esto ocurra con alguien sin parentesco directo son prácticamente nulas. Debe haber algún error, murmuró Eduardo con la voz repentinamente seca. La enfermera volvió a mirar la ficha que tenía en las manos con una sonrisa ligeramente vacilante. No hay ningún error en los resultados. La compatibilidad es extraordinaria, típica de un parentesco de primer grado. Al percibir finalmente la tensión en el aire, añadió, voy a dejarlos hablar. El médico vendrá en breve para discutir el procedimiento. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el silencio en la habitación se hizo casi tangible. Elena miraba fijamente a Miguel, conectado a tubos y monitores, como si buscara respuestas en el rostro febril de su hijo. Elena comenzó Eduardo vacilante. Esto no tiene sentido. Elena sintió que la cabeza le daba vueltas, fragmentos de memoria encajando como piezas de un rompecabezas, la misma marca de nacimiento, los ojos del mismo tono marrón verdoso y ahora esta compatibilidad sanguínea prácticamente perfecta. Se volvió hacia Eduardo con la voz temblorosa por la sorpresa. Eduardo preguntó casi sin aliento. ¿Tú has sido donante para inseminación artificial alguna vez? Eduardo tragó saliva con las manos ligeramente temblorosas. Sí, cuando estaba en la universidad para pagar los libros y los gastos. ¿Dónde? Insistió Elena con el corazón acelerado.